Good afternoon. Good afternoon and welcome to everyone for this very interesting session that explores various perspectives about the border region. A couple of logistical announcements. For members of the audience, do not use the request to speak button on your software. This is reserved for speakers only. If you have questions as we go along, submit them through the messages functions. And our moderator, Lisandra Perez, who is a doctoral student at San Diego State University, will accumulate those questions and then we'll read them during the question and answer session at the end of today's panel. Please remember to speak slowly because we do have simultaneous interpretation for the sessions, and we don't want to get ahead of our interpreters. It's very difficult for them to follow very rapid speakers. Please feel free to speak or to present in the language that you feel most comfortable in. Well, today we do have a slight change in the program. Originally, Alba Otero Gonzalez was scheduled to present on asylum speakers, but that unfortunately has been canceled. However, we're left with two excellent presentations by leading scholars and analysts. So I think we're going to have plenty to digest and to discuss. This session offers perspectives on several aspects of the border and health and wellness. The first presentation will look at health conditions and labor conditions among a group of migrant workers, female indigenous workers from southern Mexico, who are in the Central Valley of California. So in a sense, it extends the border north of the international boundary, but it's all part of the economic integration, migration, social integration process that we see even closer to the border. The second study looks at the complicated topic of health conditions in the Tijuana-San Diego border region, but also includes analysis of a broader California-Baja California context as well. Both the studies are linked to population mobility. In one case, migrant farm labor, in the other case, a border with high levels of social and economic integration and significant mobility back and forth across the border. I'll briefly introduce our first presenter today, Professor Lourdes Camarena Ojinaga, who is a professor researcher at the Faculty of Administrative and Social Sciences at the Autonomous University of Baja California. She has a master's in public health sciences degree from the University of Guadalajara, and also a doctorate in social sciences from El Colegio de la Frontera Norte. She's a member of Mexico's National System of Researchers, Level 1, and she's carried out research in Spain, Colombia, and the United States. And her research over the years has addressed issues such as quality of life, conditions and risks of labor, work and health, sexual and reproductive health, and other important topics. In this presentation, she has a couple of co-authors, Maestra Concepcion Martinez Valdez and Dr. Christy Getz. So without further ado, let me turn it over to Dr. Lourdes Camarena Ojinaga. Muy bien, muchas gracias por la presentación y primero quiero disculparme un poco porque
Tengo algo de problemas respiratorios, entonces espero que haya claridad, un poco de claridad en mi voz. Nada más quiero comentar que parte de la maestría fue en Ciencias de la Salud Pública y el doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte. Lo de desarrollo global es que colaboro en ese programa. Bien, quiero esta tarde compartir parte de lo que hemos estado desarrollando en los últimos años. Quiero comentar que como antecedentes de lo que hoy vamos a compartir están estudios que empezamos a realizar entre el 2009 y el 2010 en el Valle de San Quintín con población precisamente jornalera. Y nos ubicamos específicamente con el grupo de mujeres que vienen sobre todo del sureste del país, donde las etnias principales son Mixteca y Triqui, y también contamos con zapotecas. Cuando estuvimos haciendo estos estudios en San Quintín, nos dimos cuenta que varias personas, varias mujeres, llegan primero a San Quintín y luego conocen o tienen familiares en los Estados Unidos, sobre todo en el estado de California. Entonces, lo que hacen es cruzar, obviamente la mayoría de ellas sin un documento oficial, y se integran a trabajar en los campos agrícolas. Entonces, fue que en el 2016 hicimos el primer estudio exploratorio en dos localidades, como bien se comentaba ahorita en la presentación, que sería en el norte de la frontera de México hacia los Estados Unidos y la parte más bien central-sur del estado de California. Y estuvimos en dos localidades haciendo estudios preliminares, con entrevistas, con grupos de mujeres ayudadas pues por organizaciones de la sociedad civil que dan apoyo, talleres e información a este tipo de población. Entonces, después de que hicimos ese estudio exploratorio, es que pudimos desarrollar, gracias a un financiamiento por parte de la Universidad de Berkeley a través de su programa que tiene junto con la Escuela de Salud Pública, que es PIMSA, pudimos hacer este estudio. Y para ello se trabaja con co-investigadores por parte tanto de México como por parte de Estados Unidos. Y obviamente del estado de California. Entonces, Christy Getz, que aparece como autora también de esta investigación, participó como parte de la Universidad de California, y por parte de la Universidad Autónoma de Baja California participó inicialmente una investigadora que después no continuó, que es Cristina von Glasgow, y luego del Colegio de la Frontera Norte, y luego después se integró Concepción Martínez Valdés, que es compañera de trabajo de la misma facultad, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales en la UABC. Este proyecto concluyó en el 2019 y es lo que vamos a presentar en esta tarde. Entonces, lo que hicimos primero fue a través de esta organización que trabaja con mujeres y hombres de origen del estado de Oaxaca, pero que están ubicados en el estado de California. Sobre todo en el estado, en el condado de Ventura. Fue que nos ayudaron a, de alguna manera, identificar qué personas, qué mujeres indígenas jornaleras quisieran participar en este proyecto. Entonces, quiero comentar también de que, bueno, el estado de California es la parte a lo que se refiere en la agroindustria,
es uno de los mayores contribuyentes en la economía del Estado, especialmente lo que tiene que ver con la producción o las empresas agrícolas. Y bueno, es líder a nivel nacional de la producción de berries y fresas. Entonces, en estas áreas de trabajo es donde se incorporan las mujeres indígenas que van llegando al estado de California. Es muy difícil poder hablar de estadística oficial con respecto a cuál es la proporción de trabajadores en estos campos agrícolas que son precisamente de origen mexicano y cuántos de ellos son mujeres y son hombres. Entonces hay datos aproximados que sobre todo las organizaciones de la sociedad civil que participan dando talleres e información a estos grupos es de que van manejando un poco más acertada la estadística. Entonces nos comentaban que para el 2017-18 más o menos se contaba que el 75% de los trabajadores agrícolas en el estado de California eran personas sin autorización. Que en los últimos 15 años también se había venido incrementando la población de mujeres indígenas a este tipo de trabajo. Con relación al trabajo agrícola, se ha documentado que el trabajo agrícola es uno de los más desprotegidos y peligrosos que existen, a comparación de otros grupos o de otros sectores como el área de la construcción o el área de servicios. Y también lo que se ha identificado en diversos estudios es de que este tipo de población de mujeres indígenas jornaleras, por lo general llegan con bajos estudios, a veces llegan solas, pero después mandan traer a sus hijos o llegan con hijos pequeños. Y bueno, no gozan de beneficios sociales. Entonces, perdón, yo pensé que se estaba presentando yo pensé que ya estaban compartiendo la presentación. No me había dado cuenta. Entonces voy a compartir pantalla. Bueno, no sé si se alcanza a ver, pero voy a poner de manera más amplia. Bueno. Está bien, ya apareció y hay suficiente tiempo, no hay cuidado. Bien, sí, yo pensé de que, como había enviado la presentación, pensé que ustedes la iban a presentar, pero bueno. Entonces, bueno, aquí está parte de lo que les había estado comentando. Entonces, tenemos aquí ubicado el estado de Oaxaca, de donde son originarias estas mujeres y cómo hacen el recorrido hacia el norte del país. En algunas ocasiones llegan al estado de Sinaloa, trabajan ahí un tiempo y luego se vienen a Baja California a trabajar en San Quintín. O también lo que hacen es que directamente del estado de Oaxaca vienen directamente para cruzar hacia los Estados Unidos. Entonces, en el área de Baja California, más o menos, si pongo el láser, aproximadamente en esta parte de la península de Baja California estaría ubicado el área de San Quintín. Bien, entonces aquí era donde les estaba comentando del estudio. Entonces, en nuestro objetivo inicial de este estudio
fue explorar de manera inicial cuáles eran las condiciones laborales y de salud con la cual estaban afectadas pues, o impactadas este grupo de mujeres trabajadoras indígenas. Entonces, en nuestros objetivos más específicos, lo que quisimos hacer es identificar las condiciones. Se está escuchando la traducción. Voy a, no sé si desde la coordinación pueden hacer que no se escuche hacia mí o yo tengo que hacer algo aquí. Bueno, les comentaba que en los objetivos más específicos era comparar dos grupos de mujeres indígenas que trabajan que trabajan en dos localidades, uno en el condado de Ventura y otro en el condado de Santa Bárbara. Aparte de ubicarlas en dos condados, también lo que quisimos hacer es identificar, bueno, cuáles mujeres están trabajando de una forma más, bueno, con autorización, o sea, con visa y visa de trabajo, y que están siendo incorporadas en compañías agrícolas que están siendo certificadas. Y el otro grupo de mujeres pues eran mujeres indígenas que no estaban trabajando para estos campos agrícolas que se han estado certificando. Muy brevemente me voy a referir a lo de las certificaciones. Por la traducción en español hay una iniciativa que es la iniciativa de alimentos o equidad en los alimentos, que de alguna manera lo que tratan de identificar es que empresas están cumpliendo con cierto tipo de requisitos. Entre los requisitos es de que si a su población trabajadora la están capacitando, de cierta manera le dan protección en caso de sufrir algún tipo de accidente en el área laboral. También hay cuidado de que los químicos que se utilicen sean pues menos dañinos que los utilizados en otro tipo de empresas agrícolas. Entonces, Christy Getz, que es la investigadora por la Universidad de California en Berkeley, ella fue la que condujo los grupos focales en este grupo de mujeres trabajadoras en los campos certificados por EFI. Y por la parte de México, estuvimos haciendo los grupos focales en estas dos localidades con las mujeres que no estaban trabajando en este grupo de empresas o agroempresas certificadas. Entonces, en total estuvimos trabajando con 32 mujeres indígenas jornaleras a través de los grupos focales, y podemos decir que en promedio, cuando les preguntábamos cuántos años tenían de estar viviendo en Estados Unidos, el promedio fue como de 16 años, y las edades fluctuaban entre los 19 años y los 68 años de edad. Lo que encontramos, lo que podemos encontrar es de que hay condiciones que son iguales para los dos grupos, tanto para las mujeres que trabajan en los campos certificados como para los que trabajan en los campos no certificados. Entonces, entre ellas, pues, son las arduas jornadas de trabajo,
Estamos hablando de más de 8 horas de trabajo bajo temperaturas extremas y muy expuestas a picadoras de insectos o incluso de serpientes, dolores musculares, fatiga. Y otra de las condiciones que identificamos es de que los dos grupos lo que hacen es de que para las personas que viajan por la frontera, o sea, de manera continua, les encargan medicamentos para que sean comprados en Tijuana y puedan ser entregados en los condados donde viven. Y otra de las actividades relacionadas con el cuidado de la salud, lo que identificamos como en común, es el uso de la medicina tradicional, como serían sobre todo el uso de hierbas para hacerse infusiones. Otro también de las situaciones que comparten, que no quedó visible aquí, es el estrés bajo el cual trabajan. De hecho, lo tenemos localizado aquí, estrés, y de este otro lado igual. Lo que podemos decir básicamente es de que en esta exploración que hicimos hay más, hay personas entrenadas, por ejemplo, en los campos certificados hay personas entrenadas para dar primeros auxilios en caso de accidentes, cosa que no ocurre en los campos no certificados. Podemos también comentar que obviamente no estamos dando generalizaciones para el resto de todas las empresas que están certificadas, con las que no están certificadas. Esto fue solamente en la exploración que hicimos. Entonces, aparentemente hay más capacitación a los empleados en cuestiones del respeto entre los mismos trabajadores y la persona que está administrando o haciendo inspecciones del trabajo que se está realizando en los surcos. También lo que tenemos es de que en las empresas certificadas se usan otro tipo de agroquímicos que son menos agresivos que los que son utilizados en las empresas no certificadas. En las empresas no certificadas también hay mucha incertidumbre en la continuidad en el trabajo. Saben que hoy tienen trabajo, pero no saben si el día de mañana van a continuar ahí. También se ha comentado que en este tipo de empresas sienten que hay una cultura, cierto tipo de cultura hacia el abuso del tipo de trabajo, de no ofrecer ciertos descansos durante las jornadas. Y también lo que se tiene en este grupo de las compañías no certificadas es un miedo constante a ser deportadas. Y en cierta forma, cuando quieren tener asistencia médica, tienen que hacer un pago para poder tener cierto tipo de asistencia médica. Mientras que en los campos que están certificados, hay un tipo de seguro médico que las protege también de cierto tipo de condiciones de salud. Entonces, básicamente, estos serían los resultados. Ahora, ¿qué podemos comentar acerca de lo que pudimos aprender de esta experiencia? Bueno, el estudio de este tipo de
población que se dedica a trabajar en los campos agrícolas representa un gran reto porque hay varios factores que están incidiendo para que tengan determinadas condiciones y riesgos a la salud y también ciertas condiciones de niveles de calidad de vida. Entonces, lo que también aprendimos es de que hay como un desconocimiento por parte de las autoridades mexicanas en relación a las condiciones de este grupo de trabajadoras en los Estados Unidos. Entonces, creemos que se debe de estudiar más y se debe de alguna manera involucrar a los consulados y no sé, a las representaciones de los derechos humanos para que de alguna manera se visibilice las condiciones de trabajo de este grupo. Y con eso estaría terminando la presentación. Gracias. Thank you very much. That was an excellent presentation and fascinating results. I'm sure that later in the question and answer session, there will be quite a few questions for you. So now let's turn to our next presentation that will look at la salud que compartimos en la región transfronteriza Tijuana-San Diego. The lead author and presenter on this study is my esteemed colleague, Doctora Rocio Barajas, who's the director of the Department of Social Studies at El Colegio de la Frontera Norte. And her co-authors on this are Doctora Patricia Radia Chavez and Maestro Jenner Jose Avilés Rodriguez of Health Sciences Department in Ensenada. So let's turn this over to Rocio. Buenas tardes. Good afternoon, everybody. Gracias. Bueno, mi nombre ya se dijo, es María del Rocío Barajas Escamilla. Este trabajo que estamos presentándoles el día de hoy, sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Este trabajo en realidad es un trabajo en progreso. Es un trabajo que antecede un artículo que trabajamos el año pasado, la doctora Patricia Radilla, que es actualmente la directora de la Escuela de Ciencias de la Salud en la sede de Ensenada, en donde hicimos un análisis de la relación que había entre las muertes en California y Baja California por COVID y el tipo de enfermedades crónico-degenerativas que se tenían en esta región. Para nosotros fue muy sorprendente, bueno, sorprendente y no, porque de alguna manera esta es una región tan integrada que es entendible como, incluso como aquí lo decimos en esta presentación, tenemos un estilo de vida compartida. Entonces, fue muy interesante encontrar que los datos eran muy cercanos de las personas que habían muerto por COVID y que tenían problemas de tipo crónico-degenerativas. Los datos eran bastante cercanos a lo que encontrábamos en California. Eso nos dio la idea y bueno, escribimos un artículo al respecto. Y hoy nos pareció que era importante empezar con esta discusión sobre la salud que compartimos con el objetivo pues de presentar un análisis. Por favor, le da la siguiente. ¿Sí? Presentar un análisis sobre las condiciones de salud
que nosotros decimos que resultan de los estados de vida de la población, tanto de Baja California como California, y que se van a manifestar en esta región transfronteriza, particularmente en el área de Tijuana-San Diego. Desafortunadamente no tenemos datos, no tuvimos manera de encontrar datos todavía en este punto a nivel de Tijuana-San Diego, pero consideramos que los datos de los dos estados son bastante significativos. Nos interesa también entonces revisar los distintos indicadores epidemiológicos que son claves en estas enfermedades que ya lo habíamos señalado, que para el caso de México están en las estadísticas de un grupo etario de 18 años y más, y en California de 20 años y más. Y como ustedes pueden ver, van a ver la similitud de los datos. Pero también no solamente nos interesa mostrar eso, sino también pues proponer algunas soluciones de cómo podría desacelerarse este tipo de enfermedades crónicas degenerativas y que nosotros las enfermedades en las personas y que nosotros los vinculamos mucho a estilos de vida, decimos, compartidas por la fuerte movilidad que se da en la región y la integración económica, pero también social y, por qué no decirlo, también de tipo ambiental. En el estudio pasado trabajamos mucho sobre el tema de la movilidad, precisamente para ver sus impactos. Antes de hablar de estas, de darle el paso al maestro Jenner para que nos hable de los indicadores, por favor, la siguiente. Nada más muy rápido, algunas condiciones generales que nos parece que son importantes. Primero, que la frontera de México con Estados Unidos pues presenta una de las mayores movilidades, ¿sí? Y es la región Baja California, California y Tijuana, San Diego, la expresión más clara de esa fuerte movilidad. Es una movilidad de personas, es una movilidad de vehículos donde se transportan personas, pero también de cargas por el sector comercial y la importancia de la industria localizada, esa industria compartida vinculada a redes globales de producción, donde parte de la producción se hace en estas ciudades de Baja California y la otra parte en California o en otros países. Esa movilidad, pues ya decíamos, ha generado ha propiciado una integración muy fuerte, y decimos que un efecto muy visible de esta integración es el desarrollo de estilos de vida compartidos. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Pues decimos esto porque precisamente esa movilidad permite, y el desarrollo de las telecomunicaciones ha generado que muchas de las formas de comer, sobre todo de estilo de formas de comida, están muy influenciados precisamente por todo lo que nosotros, por lo que consumimos, que es, podríamos decirle, de los dos lados, pero del lado mexicano pues se consume mucho, sobre todo en la frontera, muchos productos que vienen de los Estados Unidos. Y decimos, bueno, también desafortunadamente pues se comparten problemas de salud que ya los vamos a ver, y que no solamente tienen que ver con problemas de enfermedades crónico-degenerativas, sino que también tienen que ver con un problema de la obesidad, ¿sí? Y hay otro tema que, si bien no está tan relacionado, no hemos trabajado tanto con ese indicador, pero sí es importante hablar de que también como parte de esta movilidad y de esta relación también tenemos una mayor incidencia acumulada de drogas ilegales en población masculina de entre 12 a 65 años. Adelante, por favor. No me voy a detener mucho en esta parte, pero nos parecía importante mostrarles un poquito las características de la infraestructura en deporte, arte y cultura en Baja California. ¿Por qué? Porque a diferencia de California, en donde sabemos que hay mucho mayor acceso a la educación física, a las zonas para caminar, a mayor número de áreas para desarrollo de cultura, de bibliotecas, donde tendríamos acceso a mayor información, en Baja California es bastante limitado este tipo de infraestructura, que creemos que de alguna manera tampoco favorece
o más bien favorece la existencia de problemas de salud crónico-degenerativas y no favorece una vida más saludable, ¿no? Que será parte de los aspectos que nos parecen estructurales para trabajar, aparte de otros elementos que al final señalaremos. Voy a darle la palabra a mi colega Jenner para que presente el resto de algunos de indicadores de lo que hemos estado hablando. Adelante, Jenner. Muchas gracias, doctora. Con respecto a los indicadores claves en enfermedades crónico-degenerativas, iniciando en el lado mexicano, podemos ver que a lo largo de los años, especialmente en indicadores de diabetes mellitus tipo 2, hipercolesterolemia e hipertensión arterial, hay una tendencia sostenida al aumento en estos tres indicadores. Pareciera que la diabetes mellitus 2 ha sufrido una desaceleración en la prevalencia, pero como grupo de enfermedades dentro de las crónico-degenerativas notamos un aumento a lo largo de los años. También podemos notar algo que llama la atención, es que de acuerdo a cifras oficiales, el tema del tabaquismo con respecto a su prevalencia en la población adulta, personas de cualquier sexo desde los 18 años en adelante, ha ido disminuyendo de una manera que llama la atención significativa, más en los hombres, ¿no? Pero en ambos géneros disminuyendo. Sobrepeso y obesidad para la población general ha ido aumentando y continúa la tendencia en aumentar. Si lo estratificamos por género, también ha habido un aumento importante, más significativo en los hombres. Esto llama la atención porque estos indicadores que les estamos llamando ahorita con un diagnóstico médico, sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus, hipertensión, todos comparten un común denominador, que es el síndrome metabólico o el síndrome X, dependiendo del lugar donde estemos, es el nombre que le damos, pero es el mismo contexto metabólico subyacente. Y en este contexto metabólico podemos explicar todas estas patologías. Aún el consumo o el tabaquismo, el consumo de tabaco fumado, coadyuva o aporta al desarrollo o a la fisiopatología del síndrome metabólico, que es la entidad metabólica que se comparte en todas estas enfermedades crónicas no degenerativas. ¿Qué con respecto a los indicadores clave en Estados Unidos y California? Podemos ver aquí de nuevo diabetes mellitus 2, hipertensión arterial y obesidad. A lo largo de los años, empezando desde el 2011 hasta el 2019, en la región nacional o a nivel nacional, ¿no? Podemos ver de hipertensión una disminución, pero para el año 2019 la tendencia parece que cambió o pareciera que querría cambiar. Con diabetes mellitus 2 podemos ver una constancia en lo general en la prevalencia de esta enfermedad, y con obesidad hay un franco aumento en la población en lo general en Estados Unidos. Pero si si acotamos a la población en California, podemos notar que las tendencias son similares a las nacionales, ¿no? Hay una prevalencia de diabetes mellitus 2 que se mantiene un poco más abajo del 10% de la población. La hipertensión arterial también mostró una disminución y también en el año 2019 un aumento discreto. Y la franca tendencia a la elevación en el tema de sobrepeso y obesidad. Por lo menos hasta ahora estos indicadores son similares a los indicadores en el lado mexicano. En el tabaquismo también llama la atención que hay una tendencia a la disminución a nivel nacional y a nivel estado en California. Y se acopla a la tendencia también que hay del lado mexicano.
Entonces, viendo estos datos y entendiéndolos como un contexto compartido donde el síndrome metabólico o la alteración metabólica es el común denominador de todos ellos, pareciera ser que estamos hablando de una población que comparte similitudes metabólicas, donde las realidades diferenciadas por la frontera, por lo menos en el tema de indicadores metabólicos, pareciera ser que son muy compartidas, somos más parecidos tenemos más características que nos hacen iguales o muy parecidas de las que nos hacen diferentes, por lo menos en el tema metabólico. Entonces, definitivamente, de los dos lados de la frontera estamos en la era de las enfermedades del estilo de vida, donde el común denominador, como decíamos, son aquellas alteraciones que se ven impactadas a través de los estilos de vida. Y aquí me he permitido subrayar algunas de ellas que están alineadas a los indicadores que hemos visto que están en franco aumento. ¿Y qué hay que hacer o qué podemos hacer desde el tema de la salud? Entendiendo que es una salud compartida, es un solo estado de salud que resulta que tiene una frontera ahí, pero pareciera ser que compartimos ese común denominador. Pues la medicina de estilo de vida se presenta como una respuesta a, a, a estas necesidades muy particulares de nuestra edad postmoderna, ¿no? Y la podemos definir como la práctica basada en la evidencia de asistir a los individuos y familias en la adopción y mantención de conductas que mejoran la salud y la calidad de vida, tales como alimentación saludable, realización de actividad física periódica, sueño reparador, manejo del estrés, cese del uso de sustancias tóxicas y una sólida red de apoyo social. Los 6 pilares fundamentales de la medicina de estilo de vida. Y si lo vemos desde esta perspectiva de los 6 pilares, aunque la medicina de estilo de vida se considera una disciplina del gremio médico, nos podemos dar cuenta que ya no es el tema de solo medicina o solo los profesionales de la salud, se vuelve un tema comunitario, un tema de tejido social, para poder alcanzar una red de apoyo social, para poder alcanzar un manejo del estrés, que nos va a ayudar a disminuir o atenuar ese común denominador de las enfermedades crónico-degenerativas. Sé que el tiempo es reducido, pero ¿qué ejemplos hay, ¿no? Desde la evidencia, ¿qué se está haciendo o este paradigma vale la pena considerarlo? Pues claro, hay evidencia, ¿no? Este es un ejemplo muy puntual y breve, ¿no? Los ejemplos aquí no buscan ser exhaustivos, pero por ejemplo el estudio Broad. El estudio Broad es el estudio que hoy por excelencia usamos para el uso de dietas basadas en plantas y en alimentos integrales, ¿no? Y estas dietas se han utilizado, se han probado para el uso de la atención de la obesidad, sobrepeso, obesidad, enfermedad isquémica del corazón y diabetes mellitus tipo 2, enfermedades que acabamos de ver, compartimos, ¿no? Y las conclusiones es que más allá del tratamiento farmacológico, que es importante, pero la importancia del cambio en estilos de vida en la alimentación hacia alimentaciones basadas en plantas y alimentos integrales ha probado ser una evidencia fuerte y estadísticamente significativa para el control de enfermedades y componentes del síndrome metabólico. Interesante, la era de las enfermedades del estilo de vida. El sueño y las causas de mortalidad. Estábamos hablando hace rato que el sueño es uno de los componentes que buscamos empujar. Y hoy por hoy vivimos, además de la pandemia por COVID-19, la pandemia de falta de sueño, donde sabemos, la evidencia nos dice, y eso es evidencia de hace muchos años también, que los beneficios en el sueño en función de la cantidad de horas dormidas tienen un efecto en U invertida, donde a menor cantidad de horas dormidas empezamos a tener daño o empezamos a perder los beneficios del sueño, y a mayor cantidad de horas dormidas también empezamos a perder los beneficios que nos entrega el sueño o el descanso, el sueño reparador, como se le llama, ¿no? Entonces, el punto de quiebre o el punto de inflexión, por lo menos en los estudios hasta ahora, está entre las 7 y 8 horas, 7.5, 8.5, 9 horas de descanso. Por lo general en la práctica clínica se traduce a 7 a 8 horas de descanso cada noche, ¿no?
Y más allá de la evidencia publicada, ¿qué se está haciendo para revertir los problemas que generan los estilos de vida no saludables aquí y ahora en nuestra región fronteriza? De nuevo, hay muchos ejemplos, uno breve, desde la Universidad Autónoma de Baja California tiene un programa desde su Escuela de Ciencias de la Salud de Medicina Culinaria y Clínica Medicina y Estilo de Vida, donde se forman a los nuevos profesionales de la salud, medicina y enfermería en las estrategias de cómo cambiar su estilo de vida para beneficiar su vida, la de sus familias y eventualmente la de sus pacientes. También hay interacciones con grupos de medicina de estilo de vida en el lado americano, donde hay trabajos colaborativos que se han visto un poco alentados por el tema de la pandemia, pero que siguen vivos y siguen impactando en los muchachos que formamos como universidades, pero que también pertenecen al tejido social de nuestra sociedad. Y poco a poco ir atendiendo esos problemas metabólicos desde su raíz o desde su origen. Con esto, le cedo la palabra a la doctora Barajas. Sí, ya nada más, gracias Janet. Ya nada más para terminar, me pasas la última filmina. Bueno, ¿qué es lo que se necesita hacer para mejorar los estilos de vida en la región? En realidad ahí no es solamente Baja California, pero no hay un error, Baja California y California, aunque obviamente muchos de los temas son mucho más sensibles para el caso de Baja California. Decimos que en principio para buscar una vida saludable pues se requiere contar con un mayor número de instalaciones deportivas en zonas sobre todo de bajos ingresos para que se promueva la educación física y el deporte, y bueno, no solamente de los jóvenes, sino también de los adultos. También el arte y la cultura, o sea, una mayor infraestructura en esta área, también ayuda, tiene un impacto para promover la vida saludable y sobre todo son medios importantes para garantizar que las personas puedan tener mayor acceso a la información. Uno de los grandes problemas de nuestras ciudades, sobre todo en la frontera norte de México, es la falta de zonas para lo que llamamos caminar las ciudades, la infraestructura para caminar, sobre todo en zonas, y seguramente también en California por la propia orografía de la región, no se cuentan no son ciudades caminables como las tenemos en Europa, porque además dependemos mucho del automóvil, ¿no? Si algo compartimos también es esa cultura del automóvil. Baja California tiene un índice muy alto de movilidad motora que tiene que ver precisamente con el uso del automóvil. También en el caso de México, desde hace algunos años, sobre todo en esta administración, se inició un trabajo muy intenso precisamente a partir de que México se ubicó en los primeros lugares de obesidad y que los datos de los problemas crónico-degenerativos como causa de muerte aumentaron. Entonces empezó un programa muy, muy fuerte que le llamamos política de etiquetado de productos alimenticios. Que no se hacía en México y que daba lugar a que pues cualquier empresa pudiera utilizar saborizantes, utilizar una serie de elementos para hacer pues más atractivos ciertos productos con un valor nutricional muy, muy pobre, ¿no? Sabemos que esto en Estados Unidos es más cuidado, hay una política o un cuidado más serio a lo que implica el etiquetado, pero sin embargo seguramente también pues los efectos y estos datos de los que nos ha hablado Jenner, pues muestran que tampoco hay ese cuidado, ¿no? El incremento de la medicina preventiva es otro elemento que es muy importante para, de alguna manera, perfilar estilos de vida más sano, mayor educación alimenticia en sectores de menores ingresos, y eso implica tanto aquí como en el lado de California. Sabemos que hay poblaciones, sobre todo trabajadores o minorías,
que pues tienen mucho menos acceso a la educación, a la información, a la educación preventiva, y que requieren, si queremos bajar estos niveles, estos datos que ya se han mostrado, pues también hacer una mayor educación de tipo alimenticia, ¿no? Y también la mayor atención a adultos mayores sin servicios de salud, que en el lado pues tanto de México como del lado de Estados Unidos, de Baja California y California, son problemas reales que, bueno, vamos a irlos estudiando con más detenimiento, con más datos, pero hasta aquí que queríamos compartir esta preocupación que nosotros hemos llamado los estilos de vida en la región transfronteriza. Gracias por la atención. Well, thank you very much. That was an excellent presentation of a complex study. It's interesting. Scholars and others who've examined the border context, the U.S.-Mexican border or Tijuana-San Diego border, have often emphasized differences from one side to the other. But here in this last presentation, we see very clear differences in traits that we share across the border related to lifestyle and health outcomes. And it's really quite striking. And that, I suspect, leads to some contemplation of developing solutions and programs to deal with these issues that can be shared freely across the border, particularly when a significant part of the border consists of people of Hispanic origin who speak Spanish. About a third of the population of San Diego County now is Mexican origin, and most are Spanish speaking. So this suggests that interventions can be developed and used quite widely on both sides of the border as appropriate. I think that's one interesting conclusion that comes from this. And clearly it is another type of pandemic, the health outcomes of lifestyle, that in some ways is probably as serious as the COVID-19 pandemic that we've been experiencing. But congratulations to the researchers. It's a very interesting approach, and I think one that can be built upon for very practical applications in the future. Our first presentation by Lourdes Camarena Ojinaga also was very instructive in terms of the group of people involved, who in essence represent an extension of workers found in Baja California who originate in southern Mexico. I've been fascinated for some time by the fact that the majority of many workers in the region are from Oaxaca, and the majority of indigenous people in the region are not Kumeyaay or their near relatives, but instead are migrants who've come in from southern Mexico. And for that reason, we see Mixtec language programs emerging at San Diego State University and at Baja California universities as the demand for that language expands. Let me start the question and answer off with just a quick question for Lourdes. Have you, in your studies of San Quintin and then farther north in California, are you able to present a comparison of working conditions in San Quintin and in California? And if so, what are the most significant differences or similarities? Sí, precisamente ahorita estamos recién iniciando un proyecto de investigación también binacional, donde queremos comparar precisamente las condiciones de trabajo
entre la población de San Quintín y la población que está en Baja California. Que está en California. Pero anteriormente sin ser como resultados de un proyecto de investigación per se, en el comparativo, sí podemos contrastar por los años que tenemos desarrollando proyectos de investigación en San Quintín con las mujeres jornaleras. Y podría comentar de que las condiciones laborales son muy semejantes, las que se dan en San Quintín a las que se dan en California. Quizás se podría pensar en un momento de que los salarios no son para nada comparables. En un sentido, sí, podríamos decir de que lo que gana una jornalera en San Quintín por un día completo de trabajo, en California se gana eso en una hora. Pero los gastos que tienen que hacer las familias o las mujeres que viven en California son muy altos comparados con los que tendrían que hacer viviendo en México. Sobre todo estoy hablando de rentas de casas, casas habitación. Una renta de una casa pequeña estamos hablando de aproximadamente $1,200 o $1,300 al mes. Entonces, lo que hacen es recurrir a habitar una misma domicilio, 2 o a veces 3 familias para poder completar la renta y los gastos de alimentación. Entonces, particularmente, precisamente como reflexión de este proyecto que presentamos, recuerdo que al término de los grupos focales y ya un poco como fuera de la formalidad del trabajo de obtención de información, les preguntaba yo al grupo de mujeres en California que si podían decir que habían encontrado el sueño americano. Y en su totalidad, de las 32 mujeres, o sea, fue que no. Porque las condiciones de vida son totalmente más difíciles por los costos viviendo en Estados Unidos que en México. Y en cuestiones de acceso a los servicios de salud, aunque también están de cierta manera desprotegidas aquí en México, algunas empresas sí las están incorporando al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y las que no, pues pueden tener acceso a consultorios médicos en las mismas localidades, donde les dan consulta médica a bajos costos, cosa que no pasa eso en Estados Unidos. Con eso estaría terminando de contestar la pregunta. Thank you. That's very interesting, and particularly when we're talking about essentially the same people doing the same work, and in many cases for the same agricultural companies, but in 2 different countries, and pay and conditions are so different. But thank you, that was very helpful. Now let's move on to general questions. First, do any of the presenters have a question or a comment they would like to make? Well, if not, then we'll move on and ask Lisandra to read any questions that have come in to her. Hi, yes, we do have one question for Dr. Camarena. They asked, what are the biggest obstacles in the way of achieving better working conditions for Indigenous women in agriculture? Solo quisiera preguntar si la pregunta es para las trabajadoras en México o las que están en los campos agrícolas en California. They said either. Okay. Hay varios obstáculos. Yo no señalaría uno en especial, son varios. Uno de ellos es el desconocimiento total que tienen las mujeres, tanto en California como en México,
en cuestiones de derechos laborales y derechos a la salud. Hay un total desconocimiento. Y en ese sentido, si no conoces a qué tienes derecho, no puedes identificar cuando no estás, no tienes la posibilidad de obtener un beneficio cuando estás trabajando. Entonces, creo que ese es uno de los obstáculos. El otro de los obstáculos es las maneras en que se dan las contrataciones. En San Quintín las contrataciones son por intermediarios, o sea, no es vamos a decir directamente la empresa agrícola que hace las contrataciones, sino son a veces las personas que trabajan como supervisores, que son llamados mayordomos, que a veces tienen también la actividad de ser los choferes que trasladan a las mujeres de sus colonias a los lugares de trabajo y luego de nueva cuenta van a los campos agrícolas para al final de la jornada regresarlas a un centro, a un punto centro en la colonia. A través de estos mayordomos es de que se hace el enganche para invitarlas a trabajar. Entonces, en ese sentido, no se conoce realmente cuáles van a ser los beneficios y los compromisos que tienen las trabajadoras, porque no es el contrato de una manera formal. Entonces, de esa manera, son contratos que no tienen vigencia. Entonces, en cualquier momento pueden pedir que ya no regresen a trabajar. Y sobre todo, si ubican que son personas que de alguna manera se están capacitando y que ya tienen cierto tipo de información de lo que sí pueden exigir como un ejercicio de un derecho laboral o de salud, entonces empiezan a identificarlas como personas problemáticas. Entonces, ya muchas veces ya les dicen, mañana ya no vengas a trabajar. Entonces, creo que esos serían los dos más importantes, quizá el desconocimiento de derechos laborales y de salud por parte de las mujeres jornaleras y por otro lado son las mismas formas de contratación. Con eso más o menos concluyo la respuesta. Thank you. Lisandra, are there other questions? No, that was the last question in the Q&A. Yo tendría una intervención, doctor Gunstern. Okay. Adelante, Sí, bueno, por ya favor. nada más también para cerrar, yo creo que en el tema que nosotros hemos expuesto y escuchando sobre todo los comentarios que usted hacía, a mí me parece que la Comisión de Salud Fronteriza tendría un papel muy relevante para promover precisamente tanto mejora en los estilos de alimentación como mejora en los estilos de vida, ¿no? De vida saludable. Creo que sería una excelente iniciativa que ellos tomaran este tema y pudieran realmente trabajar en el tema de la educación, porque en gran medida también hay un tema ahí de educación que podría abordarse. Eso sería, no sé si Janet quiere comentar algo para cerrar. Gracias. Sí, construyendo en lo que la doctora Barajas comenta, me parece que la integración del trabajo transdisciplinario, donde las distintas disciplinas del conocimiento convergemos para el beneficio de la salud, indistintamente de qué lado de la frontera sea, parece ser un camino atractivo y desde la teoría que hace mucho sentido. El trabajo por la salud de las poblaciones compartidas no necesariamente y cada vez menos es responsabilidad de los profesionales de la salud, sino más bien de un trabajo colaborativo, transdisciplinario, y ese cambio de paradigma es desafiante, pero al mismo tiempo se presenta como una oportunidad, un área de oportunidad y muy importante. Gracias. Is there another comment by one of the researchers? Okay, I think then
we'll end the session a little bit early. We did have one presenter drop out. I'd again like to thank our presenters for an excellent job. I'd like to thank the organizers for keeping things going, to Lysandra Perez for keeping the questions flowing. And I urge you all to come back at 3:30 for closing remarks from Dr. Elena Hoyt from Imperial Valley campus, and also Congressman Juan Vargas, who's been an important participant in the reborder conferences that we've had, and which is very important because he and his staff through these conferences gain new insights about the dynamics of border issues, and he is in a position hopefully to help address these. So again, thank you to everyone for excellent presentations.